Y más estudiantes, el día de hoy vamos a resolver ecuaciones polares de las cónicas, resolviendo un ejemplo que dice de la ecuación polar R es igual a 3 sobre 1 menos seno de teta. Vamos a hallar 5 cosas: identificar la cónica, la B intersecciones, la C coordenadas polares de los vértices, la D coordenadas polares de los focos y al final esbozar su gráfica. Muy bien, para identificar la cónica, lo primero que tenemos que hacer es comparar la ecuación R 3 sobre 1 menos seno de teta. Con esta comparamos con la ecuación polares de las cónicas. La ecuación polares de las cónicas es igual a R igual a la excentricidad por el parámetro sobre 1 menos la excentricidad por el seno del ángulo teta. Muy bien, si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, podemos obtener el valor de la excentricidad. Fíjense bien, la excentricidad, ¿cuánto vale entonces? La excentricidad es igual a 1. Porque el coeficiente de la función seno es 1. Entonces estamos identificando que cuando la excentricidad de una cónica es igual a 1, se trata de una parábola. Muy bien, por lo tanto, estamos identificando la cónica como una parábola. ¿Por qué? Porque la excentricidad es igual a 1. Muy bien. Además, podemos observar lo siguiente. En la ecuación polar de la cónica, obtenemos o observamos el signo menos y observamos la función seno. Cuando ocurre esto, cuando es el signo menos y la función seno, entonces si analizamos su directriz, se trata de una directriz o tiene como directriz horizontal, será una directriz horizontal y graficado debajo del polo. Entonces tendrá una directriz horizontal que viene a ser graficado debajo del polo. Y esto lo podemos observar en una gráfica rápida que vamos a hacer en la parte de abajo. Por lo tanto, graficamos. Nosotros sabemos que de la definición alterna de una cónica en coordenadas polares, el foco va a coincidir con el polo. Por lo tanto, si quiero graficar la directriz horizontal debajo del polo, será una directriz graficada de esta manera. Esta es una directriz horizontal debajo del polo. Por lo tanto, nosotros sabemos para una parábola, si el foco está graficado en el origen, en este caso la directriz es horizontal, la parábola será de esta manera. O sea, es una parábola de eje vertical o una parábola vertical. Muy bien. Ya hemos identificado la cónica que se trata de una parábola. En la parte B vamos a determinar las intersecciones con los ejes. Para determinar las intersecciones con los ejes, vamos a tener en cuenta, fíjense al lado derecho, el eje polar y el eje epimedios. El eje polar y el eje epimedios. Para identificar las intersecciones con los ejes, lo que debemos encontrar es en el eje polar, ustedes saben, acá es 0, acá es pi, acá arriba es pi medios y abajo es 3 pi medios. 3 pi medios. Muy bien. Vamos a hallar entonces los valores con los ejes tanto en los ángulos de 0, pi, pi medios y 3 pi medios. Para eso, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer acá es tabulamos, ¿no? Entonces tabulamos, en primer lugar, tabulamos para hallar la intersección con el eje polar y luego tabulamos para hallar la intersección con el eje pi medios. Entonces, vamos a hallar las intersecciones acá, en primer lugar, con el eje polar, y luego hallaremos la intersección con el eje pi medios, Muy bien. Para hallar las intersecciones, lo que tenemos que hacer es tabular, dándole valores al ángulo y obtenemos el valor de R. Acá lo mismo, le damos valores al ángulo y obtenemos el valor de R. Muy bien. Con el eje polar, como ustedes pueden observar en la gráfica, ¿para qué ángulos debemos tabular? Para 0 y para pi. Y en el eje pi medios, ¿para qué ángulo? Para pi medios y 3
pi medios, ¿no? ¿Dónde vamos a trabajar esos ángulos o dónde vamos a reemplazar? Entonces eso reemplazamos en la ecuación que nos ha dado como problema. Reemplazamos en R igual a 3 sobre 1 menos seno del ángulo. Tanto para el eje polar y para el eje pi medios. Muy bien, reemplazando entonces para el eje polar, cuando el ángulo vale 0, será seno de 0, 0, 1 menos 0, 1, 3 entre 1, 3. Y cuando vale pi, seno de pi, 0, 1 menos 0, 1, 3 entre 1, 3. Muy bien, entonces, de acá estamos encontrando las intersecciones, las coordenadas, las intersecciones con el eje polar, que viene a ser 3, 0 y 3, pi. Ahora lo mismo hacemos con el eje pi medios, reemplazando en pi medios. Seno de pi medios es 1, 1 menos 1 es 0, 3 entre 0 es indeterminado, no hay un punto de intersección cuando es pi medios. Y cuando es 3 pi medios, seno de 3 pi medios es menos 1, 1 menos menos 1, 2, y me queda 3 entre 2. Ya saben que con el eje pi medios no hay intersección, lo que sí obtenemos es con el eje pi medios en la parte de abajo. 3 medios y con el ángulo de 3 pi medios. Muy bien, esto vienen a ser las intersecciones, primero con el eje polar y luego tenemos la intersección con el eje pi medios, que solo es un punto. Seguidamente, hallamos la parte C. Determina las coordenadas de los vértices. Como pueden apreciar en la parte A, el vértice ocurre o está en el eje pi medios. Por lo tanto, en el eje pi medios la intersección es ¿cuánto? Ya lo hemos determinado, la intersección que viene a ser el vértice. Por lo tanto, el vértice será igual a 3 medios y 3 pi medios. 3 medios y 3 pi medios. Muy bien. Esto viene a ser la intersección o la coordenada polar del vértice de la parábola. No hay vértice, solo hay un vértice porque es una parábola. Determina la coordenada polar de los focos. Igual, solo hay un foco. Pero como sabemos de la definición alterna de las cónicas en polares, el foco coincide con el polo. Entonces, las coordenadas del foco, en este caso será 0,0. Muy bien, esto es la coordenada del foco de la parábola. Muy bien, y por último, esbozamos su gráfica. Ya hemos encontrado las intersecciones con los ejes, que en el eje polar, con el eje pi medios, y esto ubicamos ya en forma exacta en la gráfica que tenemos al lado derecho. Primero, con el eje polar 3,0, ubicamos punto 3,0 que es a la derecha, 3,0, 3, pi está a la izquierda, 3, pi, 3, pi, y 3 pi medios, 3 medios, 3 pi medios. Eso se presenta en la parte de abajo, ¿no? Entonces acá, exactamente en menos 1.5 o en 1.5 acá será 3 medios y 3 pi medios. Muy bien. Por lo tanto, unimos los puntos y vamos a obtener lo que viene a ser, en este caso, la parábola. Asimismo, podemos ubicar el foco. Ya saben, el foco siempre coincide con el polo y cuyas coordenadas es 0,0. Foco coincide con el polo. Muy bien, estimados estudiantes, entonces hemos hallado un ejemplo de la ecuación polar de una cónica que en este caso ha sido una parábola. Muchas gracias.